Muy buenas noches, amados hermanos y amigos que nos acompañan. Gracias damos a Dios por permitirnos estar nuevamente con ustedes aquí en esta su emisora amiga, un mensaje de amor para salvación. Un saludo fraternal para cada uno de ustedes que nos están sintonizando a través de la emisora y a través de Facebook Live, mis amados hermanos y amigos que nos ven. Agradecidos estamos con ustedes y con Dios por permitirnos llegar hasta ustedes y así poder expresar un poco más de la palabra de Dios para aprender, tanto ustedes como nosotros que nos estamos aquí enfrente de ustedes, también aprendemos y queremos también que ustedes aprendan un poco de la palabra de Dios. Mis amados hermanos, muy buenas noches nuevamente. Vamos entonces a entrar en materia, sin antes agradecer a nuestro Dios por permitirnos estar una vez más con ustedes. Vamos entonces a ir en palabra de oración a nuestro Dios y así vamos a estar comenzando nuestra meditación. Oremos. Padre eterno, amado Dios, gracias te damos, Señor, por tu gran amor y misericordia. Gracias, Padre, por todo el amor que nos has dado, por las bendiciones que hemos recibido. Ahora, Padre, te rogamos por nuestros amigos, nuestros hermanos que se dirigen a escuchar este mensaje, Señor, que tú has preparado para cada uno de nosotros. Padre Celestial, sé tú bendiciendo a tu siervo, Padre, y perdonándole si en algo te ha ofendido, bendito Dios. De igual forma, perdona a nuestros hermanos y amigos, bendito Padre, para que ellos puedan reconciliarse contigo, bendito Señor. Padre Celestial, nos quedamos en tus manos, que esta palabra, Señor, al ser predicada, al ser hablada, bendito Padre, puede llegar a los corazones de aquellas personas quienes escuchan, bendito Padre. Padre Celestial, es en Cristo Jesús por quien oramos y damos gracias por todo. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, hemos titulado la meditación de esta noche, el hombre que camina con Dios. El hombre que camina con Dios. Y queremos, hermanos y amigos, mostrar cómo el hombre puede caminar con Dios. El hombre que camina con Dios, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a abrirla allí en Génesis capítulo 5, versículo 24, mis amados hermanos y amigos que nos escuchan. Génesis capítulo 5, versículo 24, ¿sí? Dice la Biblia: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Entonces, hermano, miramos el contexto de que Enoc caminó con Dios, pero Dios le llevó, se lo llevó. No experimentó la muerte Enoc. Enoc, hermanos y amigos, fue un hombre que no experimentó entonces morir físicamente. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Él, nuestro Dios, se lo llevó. Enoc, hermanos y amigos, es considerado un héroe de la fe, porque se mantuvo íntegro durante un periodo de tiempo muy largo, ¿sí? Enoc entonces fue ese hombre considerado un héroe de la fe, porque él se mantuvo firme, íntegro, durante mucho tiempo. La Biblia, hermanos y amigos, destaca que no caminó con Dios y que fue el hombre que junto al profeta Elías nunca murieron. Nunca murieron. Algunos héroes, mis amados hermanos y amigos, se hacen en un momento, ¿verdad? Algunos. Otros son definidos por toda una vida. Algunos se hacen y otros son definidos porque son para toda una vida, cuyo heroísmo fue demostrado a lo largo de toda su vida, ¿sí?
Ese fue sin duda el caso del líder cristiano del siglo IV. Tal vez usted ha escuchado hablar de este hombre, o tal vez no, pero quiero aumentar un poco de la historia del siglo IV, mis amados hermanos, de aquel hombre llamado Atanasio, quien fue un anciano, un ministro de la iglesia en Alejandría, allá en Egipto. Este hombre, Atanasio, cuyo heroísmo fue demostrado a lo largo de muchas décadas por su firme negatividad a hacer concesión cuando las personas que había en todo su alrededor, en todo su mundo, se unieron contra él. Atanasio, mis amados hermanos y amigos, fue ese hombre en la época del Imperio Romano, cuando el emperador Constantino había puesto fin a la persecución contra los cristianos. Allí vivió ese hombre en el siglo IV, cuando existió, cuando vivía aquel hombre, este emperador Constantino, quien había puesto fin a la persecución contra los cristianos. Ya los cristianos en ese siglo no estaban pasando por persecución, porque Constantino los había librado de tal persecución, mis amados hermanos. Pero la aceptación y el descanso de la iglesia fue muy breve, debido a que se levantó un falso maestro llamado Arrio, ¿sí? Arrio. Este hombre, quien fue, se puede decir, el padre de la doctrina de negar a Jesús, diciendo que Jesús era un ser creado, que no era Dios, y que era un Dios pequeño, según Arrio. Pero Atanasio, mis amados hermanos y amigos, dedicó su vida y su ministerio a defender la deidad de Cristo. Empezó a escribir, empezó a predicar por todo el mundo conocido de ese entonces de que Cristo era Dios, a defender la deidad de Cristo y a derrotar la herejía arriana de este hombre, la doctrina que este hombre había implantado tanto en el Imperio Romano como en el mundo conocido en los tiempos de Atanasio. Pero hermanos, esa postura valiente le fue muy costosa a Atanasio. Los arrianos tenían poderosos aliados políticos a su favor, y como resultado, la vida de Atanasio estaba constantemente en peligro, ¿sí? En peligro. Aunque a veces Atanasio, mi amado hermano, parecía como si estuviera solo, ¿verdad? En su vida, porque estaba asustado. Dice la historia que por esta causa fue exiliado más de 17 veces, exiliado, apartado de su pueblo, encarcelado, porque defendía la deidad de Cristo. Al parecer este hombre, Arrio, se llamaba Arrio, era un hombre poderoso y elocuente que convencía a las personas de su tiempo que Jesús no era Dios. Y por esta causa, Atanasio estuvo en dificultades, en peligro, porque a veces parecía como si todo el Imperio Romano hubiera sido barrido por la falsa enseñanza de este hombre llamado Arrio.
Atanasio no aceptó la enseñanza de este hombre. Y por esta razón, hermanos, es lo que hizo, ¿verdad? Eso lo hizo un héroe en la historia del cristianismo. Atanasio defendió a capa y espada que Jesús era igual a Dios, que Jesús era Dios. Hermanos, yéndonos al contexto entonces de Enoc, Enoc es considerado héroe por la misma razón que este hombre Atanasio. Se mantuvo firme durante un largo periodo de tiempo en el tiempo en que vivía, al igual que Atanasio, como él se opuso con valentía a los falsos maestros de su época, confrontando con coraje las opiniones públicas de la sociedad en la que vivía Enoc en aquel tiempo. Vamos a abrir nuestra Biblia, acompáñeme a abrir su Biblia conmigo allá en el libro de Judas. En el libro de Judas habla de Enoc, de cómo Enoc profetizó, de cómo Enoc habló contra el mal, contra los falsos maestros que habían en su época. Dice en el capítulo del versículo 14, Judas es un solo capítulo. En el versículo 14 de Judas dice hasta el 15, dice la palabra de Dios entonces: de esto también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Versículo 15, para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impiamente, y de todas las cosas duras de los pecadores impíos que han hablado contra él. Entonces, hermanos, Enoc profetizó y fue un pregonero de justicia también, como lo fue Noé. Incluso, mis amados hermanos, amigos que nos escuchan, en medio de una civilización corrupta y perversa, tan malvada, que el Señor mismo decidió destruirla en un diluvio en tiempos de Noé. Era esa misma generación, esa misma personas que estaban allí con Noé. Enoc, hermano, fue el bisabuelo de Noé, ¿verdad? Y Dios decidió destruir a esta gente, a estas personas, con el diluvio. Enoc se negó a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. A veces, sin duda, se sintió solo, como si todo el mundo entero estuviese en contra de él. Sin embargo, hermanos y amigos que nos están escuchando, nos están sintonizando, se mantuvo firme en el Señor. El autor de Hebreos resumió el legado de Enoc con estas profundas palabras que encontramos allá en Hebreos capítulo 11, versículo 5. ¿Sí? En el capítulo 11, versículo 5, dice la Biblia, a mis amados amigos y hermanos que nos escuchan: tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Sorprendentemente lo hizo, no solo durante varias décadas, sino durante 300, fíjese bien, durante 300 años, ¿sí?, que vivió Enoc. Hermanos, y es que Enoc
fue un hombre que jamás murió. Durante las pasadas generaciones de la historia humana, de los miles de millares de personas que han vivido en esta tierra, solamente dos personas no murieron nunca, ¿sí? Estas dos personas no murieron nunca. Ya lo dijimos al principio, el cual fue Enoc y Elías, que no conocieron la muerte física, no la conocieron. Aunque aquellos notables personajes estuvieron separados por muchos siglos, eran profetas, ¿sí? Profetas de Dios. Sus vidas comparten sorprendentemente muchas similitudes. Estos hombres, ambos advirtieron a los malvados del juicio que llegaría. Ambos vivieron en una época en la que seguir al Señor era totalmente impopular. No era popular seguir al Señor como en estos tiempos que encontramos a tanta gente siguiendo al Señor, ya sea equivocadamente o a su manera. Pero en los tiempos de estos hombres, mis amados hermanos y amigos, no era popular seguir al Señor. Y ambos se fueron al cielo sin experimentar la muerte física. Esos hombres, como ya lo dije antes, fueron Enoc y Elías. El profeta Elías, mis amados hermanos y amigos, confrontó con valentía la adoración de los ídolos de su época, llamando y amenazando a Israel para que regresaran al Dios verdadero. Eso fue lo que hizo Elías. Llamó al pueblo, amenazó al pueblo para que ellos volvieran al Dios verdadero. A veces, hermanos, también Elías se sintió solo, como si el mundo entero estuviera en contra de él. Acordémonos allá en Primera de Reyes, vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 10, donde él estuvo huyendo cuando mató a los 400 profetas de Baal, ¿sí? Y que esta mujer de Isabel lo estaba persiguiendo, se fue a una cueva, ¿verdad? Y se quería morir porque pues estaba asustado de que esta persona o esta mujer lo andaba buscando para matarle. Se sintió solo. Dice en el versículo 10 de Primera de Reyes, del capítulo 19, él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Acuérdese, hermano, que en ese entonces, cuando él estaba en la cueva, Elías, dice la Biblia que Dios se manifestó en un viento y que le dijo que él no era el único profeta, sino que habían 400 profetas más, si no estoy mal, que estaban con él, que estaban con Dios, que adoraban a Dios. Pero Elías tenía miedo por su vida, ¿sí? Estaba temeroso porque esta mujer
andaba buscándole para matarle. Sin embargo, hermanos, permaneció fiel. Aunque vivió en constante peligro Elías y le habría matado si hubiera sido capturado, ¿sí? Pero Elías sobrevivió hasta que Dios envió un carro de fuego para transportarle a su hogar eterno. Un día, mientras él experimentaba el profeta, iba caminando con su alumno Eliseo. Dice Segunda de Reyes capítulo 2 versículo 11: he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Elías se fue en ese carro de fuego, mis amados hermanos. No conoció la muerte. Mientras el asombrado Eliseo observaba, boquiabierto, ¿verdad? Su estimado compañero fue arrebatado por Dios. En un momento, con una ráfaga de viento sobrenatural y un relámpago de brillantes, desapareció para no ser visto en la tierra nunca más. Ya nunca más se vio a Elías hasta que hizo una breve aparición en forma glorificada, ya glorificada, allá en Mateo capítulo 17, versículo 1 en adelante, en la transfiguración de Jesús, cuando Jesús toma a Pedro y a Jacobo y a Juan y los llevó aparte a un monte alto, dice la escritura, que los llevó a un monte alto, ya aparte, y dice que cuando estaban allí, se le aparecieron Elías y Moisés hablando con Jesús, y Pedro, ya sabemos cómo era Pedro abrazado. Pedro, mis amados hermanos, quiso brindarle adoración a los tres. Y dijo Pedro: bueno es para nosotros estar en este lugar contigo, Jesús. ¿Por qué no hacemos una enramada para ti, otra para Elías y otra para Moisés? Pero cuando Pedro decía esto, dice que se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi hijo amado, a él oí. Entonces, hermano, aquí Jesús también nos da una gran enseñanza, ¿verdad? En este texto, en este párrafo de Mateo capítulo 17, versículo del 1 en adelante, dice Dios que debían de oír a Jesús, y ya no debían de oír a Moisés ni a Elías, sino a Jesús. Hermanos, Moisés representa algo muy importante para los judíos. Y si el cuerpo de Moisés hubiera sido encontrado por Satanás, ¿qué hubiera sido del pueblo de Israel? ¿Verdad? Hubiera caído nuevamente en la idolatría. Pero miramos que la voz del cielo le dijo: no. Debemos de oír a Jesús. Hermanos y amigos, nosotros también ya no debemos de oír a Moisés, ya no debemos de oír a Elías, sino a Jesús. Ese fue quien el Padre le envió y puso como autoridad para toda la humanidad, para que le oyeran y obedecieran su palabra. A Jesús debemos de oír. Este piadoso predicador, Elías, caminó con el Señor en una íntima comunión, hermanos, y en una justa obediencia. Su viaje temporal aquí en esta tierra terminó un día caminando con Dios, ¿sí? Caminando con Dios.
Así terminó el camino de Elías, porque no murió, sino que caminó con Dios y Dios le llevó. Sin ver muerte, fue arrebatado repentinamente al cielo. El relato bíblico concerniente a Enoc se reduce, hermanos, tan solo a un puñado de versículos hallados allá en Génesis, en Hebreos y también en Judas, en el libro de Judas, ¿sí? En el libro de Judas, allí encontramos el relato de Enoc, de la vida de Enoc, junto con mención a su nombre, también allá encontrado en Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 3, donde el escritor de Crónicas hace mención de la genealogía de estos hombres, llegando hasta David, ¿verdad? Dice Primera de Crónicas, capítulo 1, versículo 3, Enoc, Matusalén y Lamec. Y también en Lucas, también lo encontramos allí en la genealogía de Jesús, hijo de Matusalén, hijo de Enoc, hijo de Jerec, hijo de Malael, hijo de Cainán. Allí encontramos el nombre de Enoc. Al estudiar su vida encontramos a un personaje cuyo testimonio, hermano, fue ejemplar, también como extraordinario. Aunque las experiencias de Enoc fueron notables y únicas, es un convincente ejemplo para nosotros, para que nosotros le sigamos, un ejemplo de una fe firme y una obediencia libre de compromiso, ¿sí? Eso fue Enoc, un hombre con una naturaleza como la nuestra. Era humano como yo y como usted, amigo y hermano que nos escucha. El mundo de Enoc era muy distinto tal vez al nuestro. La tierra aún no había sido destruida y acomodada como está en la actualidad. No. La esperanza de vida se medía en siglos en lugar de décadas como hoy en día. En el tiempo de Enoc vivían siglos, como hoy, hermanos, vivimos décadas, ¿verdad? Enoc mismo nació solo cuando el mundo tenía 622 años, cuando fue creado. Después de la creación ya tenía 622 años cuando nació Enoc, según los comentaristas, según los que hacen cuenta por años en la Biblia. Esto no lo digo yo, hermano, esto lo investigué y según los comentaristas dicen que Enoc nació aproximadamente cuando la tierra tenía 622 años. En la séptima generación de Adán. Y su hijo, el hijo de Enoc, fue Matusalén, que vivió más que ninguna otra persona. Vivió 969 años este hombre. Y su nieto, que fue Noé, el conocido constructor del arca, ¿verdad? Que la terminó a la edad de 600 años, cuando Noé tenía 600 años, terminó el arca. Y es allí cuando viene el diluvio. Tres generaciones después, cuando el Señor vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo lo designio del pensamiento y del corazón del hombre
era solamente continuo al mal. Si nos dice Génesis capítulo 6, versículo 5. Decidió entonces Dios, el Señor, inundar el mundo entero con agua. Es allí cuando envía el diluvio con Noé. El mundo de Noé tenía un aspecto muy distinto al nuestro, al que tenemos hoy en día, mis amados hermanos y amigos. Pero la cultura en que vivía era la misma, ¿sí? Era la misma, caracterizada por una gran corrupción, decadencia moral en todos los sentidos posibles, rebeldía contra Dios, así como lo estamos viendo hoy también, así como lo vemos en estos tiempos de nuestras vidas, ahora en nuestro contorno. También era igual, una sociedad degradable, una sociedad corrupta, que estaba decayendo cada día más y más a las cosas inmorales. Sin embargo, hermanos, el mismo tiempo esa, pues se puede decir, longevidad que tenía él, también aceleraba la degradación de la sociedad. En nuestros días sabemos lo difícil que puede ser luchar contra la tentación durante 70 u 80 años, como dijo Dios, que después del diluvio la vida del hombre sería de 70 y los más robustos vivirían 80. Imagínese, hermano y amigo, es duro para nosotros vivir 70 años rodeado de tentación. Ahora imagínese vivir 300 años. 300 años rodeado de tentación, de pecado, luchando contra la tentación. Eso tuvo que pasar Enoc. Luchar 300 años con el pecado, con la tentación y estar firmes delante de nuestro Señor. Pero quienes querían tener una vida piadosa en la era prediluviana, antes del diluvio, tenían que luchar contra el pecado y soportar su impacto durante cientos de años. Usted y yo, si Dios nos permite y nos da larga vida, podemos luchar aproximadamente unos 70, 80 años con el pecado, con la tentación. Pero estos hombres, Enoc, por ejemplo, luchó cientos de años. El ejemplo de Enoc, hermanos, es un notorio para nosotros. Él luchó contra la corrupción de su cultura y caminó con Dios durante 3 siglos, ¿sí? Durante 3 largos siglos caminó Enoc con Dios. El legado de la fidelidad de Enoc no es solo un ejemplo monumental a seguir para todos los cristianos, hermanos y amigos, sino también una influencia penetrante y duradera sobre su propia familia, sobre nuestra propia familia. Ese impacto es especialmente evidente tanto en la vida de su bisnieto, Noé, ¿verdad? Quien estuvo también apartado de la maldad que había en el mundo cuando él estaba preparando el arca. ¿Sí? Cuando él estaba allí preparando el arca. Según Génesis capítulo 6, versículo 9, dice que Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones y que también, mis amados hermanos, caminó con Dios, Noé.
así como lo había hecho su abuelo Enoc. Segunda de Pedro, vamos a abrir nuestra Biblia allí en Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, donde dice donde Pedro describe a Noé como un predicador de justicia, un modelo que él indudablemente aprendió de los relatos que oyó del ministerio de su abuelo o de su bisabuelo Enoc. Como Noé enfrentó la corrupción de su cultura, y así como Enoc, Dios salvó milagrosamente a Noé de su malvada sociedad, ¿verdad? Cuando vino el diluvio, se montó en el arca y fue salvo por el arca. A través de Dios, por el milagro de Dios. Mis amados hermanos, la destacada vida de Noé puede parecer como la de Elías, algo imposible para nosotros de emular, de captar. Pero no es así, mis amados hermanos y amigos. Al escribir sobre Elías, Santiago les dijo a sus oyentes, allá en el capítulo 5, versículo 17, dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Cómo era entonces Elías? Era como usted y como yo, mi amado amigo, mi amado hermano, sujeto a pasiones, así como usted y yo también estamos sujetos a pasiones. Lo mismo podríamos decir de Enoc, ¿sí? Que también estaba sujeto a pasiones. Como miembro de la raza humana pecaminosa, Enoc, hermanos, lidió con las mismas tentaciones, temores y debilidades que han plagado a todos los hombres y a todas las mujeres desde la caída de Adán, ¿sí? Él también lidió con eso, con las tentaciones, con los temores, con las debilidades. Aún así, dice la palabra de Dios que pudo demostrar una justicia persistente, no porque no tuviera pecado, sino porque confió en los recursos divinos. Nosotros también debemos de confiar en Dios. Debemos de confiar en los recursos que Dios nos ha dado y permanecer fiel a esos recursos que es su palabra, ¿sí? Que es la palabra de Dios. Enoc, como Elías, hermanos, eran unos hombres como usted y como yo, que lidiaban todos los días con el pecado, todos los días con la tentación. Era pecador Elías y Enoc. Era un pecador que fue salvo por la gracia de Dios y capacitado por el Espíritu Santo para vivir mediante una fe obediente a Dios. Así el caminar justo de Enoc, hermanos, no debería de intimidarnos, sino más bien animarnos, ¿sí? Más bien animarnos como testigo de una vida de fe. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 12, versículo 1, dice la palabra de Dios. Vamos a buscar por aquí Hebreos, encuentro Hebreos capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hermanos, debemos de correr la carrera que tenemos por delante, despojándonos del pecado, porque tenemos una gran nube de testigos derredor nuestro. Y en esta gran nube de testigos está
aquellos héroes de la fe, aquellos hombres que pudieron vencer el pecado, aquellos hombres que caminaron con Dios como Enoc, ¿sí? Así como no. Su ejemplo debería entonces de motivarnos a una mayor fidelidad y a una resolución más profunda en nuestro caminar con nuestro Dios. Un hombre que caminó con Dios. Caminar con Dios es otra forma de decir que no agradó a Dios. De hecho, hermano, la Septuaginta antigua escribe la frase exactamente así: Enoc agradó a Dios. ¿Sí? Así la escribe. El escritor de Hebreos sella este significado cuando describe la vida de Enoc diciendo: tuvo testimonio de haber agradado a Dios, allá en Hebreos capítulo 11, versículo 5, que ya habíamos leído. Como Enoc buscó agradar a Dios le agradó estar en comunión con él, ¿sí? Con Enoc. Entonces, mis amados hermanos, amigos, ¿qué aspectos prácticos podemos aprender en cuanto a caminar con Dios para que podamos seguir el ejemplo de Enoc? Las escrituras revelan que caminar con Dios incluye tres aspectos, que comienza con el perdón de pecado. Consiste entonces en la fe en el Señor y esto resulta en frutos de justicia en cada uno de nosotros. La Biblia habla claramente que para que el pecador, hermano, pueda tener comunión con Dios, primero debe de reconciliarse con Él a fin de arreglar su condición pecaminosa, ¿verdad? Porque dice Amós que en el capítulo 3, versículo 3, el profeta Amós preguntó retóricamente, dice, si andarán dos juntos, si no estuvieren de acuerdo. Cuando nosotros queremos andar con Dios, pero si no estamos de acuerdo con Dios, es similar a lo que escribe el apóstol Pablo. Andará, dice allá en 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Ninguna, ¿verdad? Ninguna. Entonces, si nosotros queremos andar con Dios, debemos de reconciliarnos con Dios primero, ¿sí? De reconciliarnos con Él, para que el pecador esté en acuerdo y en armonía con el Señor, contra quien se ha rebelado y ha dejado de disfrutar de las bendiciones. Pero Dios quiere y le invita a que disfrute de la comunión con Él. Sus pecados deben de ser perdonados, así como sus corazones limpiados y hechos nuevos, ¿sí? ¿Sobre qué base puede perdonar Dios, mis amados hermanos? ¿De qué forma es coherente todo esto con la justicia perfecta de Dios? Todo esto, hermano, es coherente en que nosotros hagamos la voluntad de Él, ¿sí? La voluntad del Señor. Muy bien dice Mateo Jesús, hablando Jesús acerca de la voluntad del Señor. Jesús allá en Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es entonces el que Dios va a perdonar, el que quiera hacer su voluntad. Es la base entonces, hermanos, de la fe, ¿sí? Hacer la voluntad del Señor, lo que significa caminar con Dios. Si yo quiero caminar con Dios, si usted quiere caminar con Dios, hermano, amigo, debe de hacer su voluntad.
Por la fe, dice en Hebreos capítulo 11, versículos 5 al 6, dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y fue hallado porque lo traspuso Dios. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, de haber hecho la voluntad de Dios. Tuvo testimonio de agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Enoc, hermanos, amigos, obedeció, óigase bien, obedeció a la palabra de Dios, queriendo decir que recibió a Dios de todo corazón, como él se había revelado a sí mismo, a él, ¿sí? Dios se había revelado a Enoc y Enoc le recibió con todo su corazón. Si queremos caminar con el Señor, nosotros también debemos de poner nuestro corazón obedeciendo su evangelio, que lo ha dado a conocer en la Biblia, en su palabra. Dios quiere salvar a todos, mis amados hermanos y amigos. Dios quiere salvarlo a usted, quiere salvarme a mí. Por eso dice él allá en Tito capítulo 2, versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ¿a quién? A todos los hombres. Porque él no quiere que ninguno se pierda. Por eso vino Cristo. Por eso Cristo murió por todos. Como dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Cristo murió por nosotros, hermanos y amigos. Entonces, Dios quiere que nosotros seamos salvos. Por eso, Él puso un plan. Él hizo un plan y nosotros debemos de seguir esos parámetros de ese plan que Él hizo. El Evangelio es el único plan de Dios para salvar al hombre. Dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Eso es el Evangelio, el poder de Dios para salvación, mis amados hermanos. El poder de Dios para salvar nuestras almas, para llevarnos al cielo. Ese es el poder de Dios, el Evangelio. Dice también Pablo allá en 1 Corintios capítulo 15, versículo 1 en adelante. Además os declaro, hermano, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Fíjese bien lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, además os declaro el Evangelio. Y lo declara en el versículo 2. En el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nosotros, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, mis amados hermanos, el plan de Dios consiste en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, que es igual al Evangelio, ¿sí? Eso es el Evangelio. Cuando yo creo que Cristo vino a la tierra, murió por mis pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, entonces yo estoy creyendo al Evangelio, ¿sí? Eso es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio, hermanos? Amigos, cuando ustedes le pregunten qué es el Evangelio, ¿qué van a responder? Dice la palabra de Dios que el Evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Que si nosotros creemos, eso tiene poder para salvarnos. Ese es el Evangelio que el apóstol Pablo predica, que el apóstol Pablo nos está enseñando.
¿Qué es el poder de Dios? Porque es el poder de Dios, ese poder de Dios en que fuimos o en que podemos ser salvos a través de la sangre preciosa de Cristo, a través de la resurrección de Cristo y a través de una nueva vida en Cristo, ¿verdad? Cuando somos bautizados, allí practicamos entonces el Evangelio. Entonces, hermanos, el plan de salvación que el hombre debe de obedecer es siguiendo los parámetros, siguiendo ese plan que Dios ha hecho. Dice en Hechos capítulo 16, versículo 30, y sacándole les dijo, aquellos hombres cuando escucharon a Pedro y a los apóstoles, a Pablo, dice que lo sacó y le dijo, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y es la misma pregunta que nosotros, amigos, hermanos, debemos de decirnos. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Debemos únicamente de obedecer, poner en práctica en nuestra vida el plan de salvación que Dios nos muestra a través de su palabra. Por eso, hermano y amigo, usted, si quiere seguir ese plan, debe de oír la predicación del Evangelio, ¿sí? Además de eso, de oír, debe de creer en el Señor, de arrepentirse de sus pecados. ¿Qué es el arrepentimiento? Es un cambio de pensamiento que resulta en un cambio en la conducta del hombre, ¿sí? Un deseo fuerte de dejar el pecado y obedecer a Dios. Confesar su fe en Cristo. Jesús es Dios, con los mismos atributos del Padre y del Espíritu Santo. Esto implica, hermanos, un compromiso de que Jesús como Señor va a dirigir nuestra vida en todo, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios, que a Él se le dio toda autoridad en los cielos y en la tierra, ¿sí? Y además, mis amados hermanos, de confesar, de arrepentirnos, de creer y de oír, debemos de ser bautizados, debemos de ser sepultados en agua para perdón de nuestros pecados, ¿sí? Y ser fiel hasta la muerte, como dice en Apocalipsis. Estos actos, mis amados hermanos, amigos, son obra, pero no son obras de justicia humana, no, sino el obedecer al Evangelio, ¿sí? Debemos de obedecer al Evangelio. Hermanos, para ir terminando, el Señor nos hace su invitación a través de Isaías en el capítulo 55, versículos 6 y 7. Isaías 55, versículos 6 y 7 nos dice la Biblia, buscaba a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Esa es la invitación, mis amados hermanos, que nos da el Señor. El Señor dice, estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y me deja entrar, dice, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, que Jesús quiere tener algo íntimo con usted, quiere tener comunión con usted, amigo, hermano. Por lo tanto, debemos de dejarle entrar en nuestro corazón. Además, Él nos advierte, si nosotros no aceptamos, si nosotros no procuramos de buscar a Jesús con esta invitación que Él nos hace, mire lo que nos dice
y nos da una advertencia allá en Juan capítulo 14, versículo 15 y 21. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y en el día del juicio, en el versículo 22, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Pero qué le va a responder el Señor? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Santiago capítulo 4, versículo 13 al 15. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Hermanos y amigos, no digamos entonces como estos hombres que dice Santiago, porque no sabemos qué será del día de mañana. Antes bien, arrepintámonos de nuestros pecados y busquemos al Señor. ¿Sí? Segunda Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 y 9, dice que el Señor va a venir en llama de fuego para dar retribución, para dar pago a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Ahora, hermanos y amigos, tenemos la providencia de Dios sobre todas las personas, esperando que nos arrepintamos. Tenemos la providencia de Dios, tenemos vida, tenemos salud, o estamos aún vivos para podernos arrepentir. Tenemos la oportunidad de arrepentirnos de nuestros pecados y volvernos a Dios. Por eso el apóstol Pablo nos dice, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Hoy es el día de salvación. No espere hasta mañana, mi amado amigo, mi amado hermano. Si queremos caminar con Dios, así como lo hizo Enoc, debemos obedecer lo que Dios nos ha mandado y así caminaremos con el Señor. Muchas gracias, mis amados hermanos, por permitirnos estar con ustedes hasta esta hora, teniendo unos inconvenientes técnicos, pero gracias a Dios que el Señor es poderoso y grande y que nos ha permitido entonces estar una vez más con ustedes. Esperamos, mis amados hermanos, que cada uno de nosotros, mis amigos, busquemos a Dios. Fijémonos en la palabra de Dios. El hombre puede caer, pero Dios es siempre justo, es siempre fiel. Debemos entonces de obedecer a nuestro Dios y no a los hombres. Muchos saludos para todos mis hermanos y amigos y familiares que nos están sintonizando en esta hora, en especial a mi prima Elsa, que nos está viendo allá en Colombia, Caucasia, Antioquia. Bendiciones para cada uno de mis familiares allí, mis tías, mis tíos, mis primos, mis primas. Dios les bendiga grandemente. Seguimos orando por ustedes también, mis primos, y mis primas, mis tías, para que también un día no muy lejano también puedan encontrar al Señor. Saludo para nuestra prima Marelvis también, que nos sintoniza, nuestro hermano también, que nos está por aquí con nosotros,
nuestro hermano Ramón, bendiciones a nuestro hermano Abel Pérez. Dios le bendiga, hermano, muchas gracias por sintonizarnos. Nuestro hermano Alfonso Herrera, Dios le bendiga, mi hermano. También de igual forma a nuestra hermana Liliana, ¿verdad? Liliana Estrada, allá en Guarne, no sé si estará en Guarne o estará en Cali, pero también allá en Guarne, Antioquia, Colombia. Un saludo para todos nuestros hermanos allá en Guarne, a su mamá también, la mamá de nuestra hermana Liliana Andrea, la recuerdo mucho, también oro mucho por allá. Saludos a todos nuestros hermanos allí en Guarne y a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando a través de Facebook Live, ¿verdad? A nuestro hermano Tiplex, también no habla español, me dice, pero bueno. Nuestra hermana Cecilia Pérez, un saludo también a nuestros hermanos allá en La Castillera, en Colombia, también nos escuchan, allá en Vereda La Castillera. Dios les bendiga, mis amados hermanos, a nuestra hermana Cecilia Pérez. También saludos a todos nuestros hermanos que nos sintonizan, que están con nosotros, escuchándonos. Muchas bendiciones, mis amados hermanos. Gracias por permitirme estar con ustedes en sus hogares, en sus corazones. ¿Verdad? Los recordamos mucho. Siempre los tengo en mi corazón a cada uno de ustedes, los hermanos que están allá en Colombia. ¿Sí? Bendiciones para todos ellos, para todos nuestros hermanos que nos sintonizan. Invitándolos, mis hermanos, de igual forma al seminario que tenemos, este seminario internacional online, ¿verdad? De apologética. Estamos invitando a que nos escuche en esta su radio amiga los días a partir del 30 de julio hasta el 4 de agosto. Estaremos aquí compartiendo la palabra de Dios con ustedes, con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Esperamos que nos puedan sintonizar para esos días. Van a haber unos temas espectaculares, muy buenos. Van a ser 55 temas, 6 horas de canto, 17 expositores de 7 países. También van a estar transmitiendo para 16 países, ¿verdad? Que tenemos aquí que nos sintonizan. De igual forma va a haber una mesa redonda donde nuestros hermanos van a estar compartiendo la palabra de Dios. Queremos entonces gentilmente a usted y a sus familiares que nos sintonicen en esta su radio amiga, mensaje de amor para salvación. Muchas gracias, mis hermanos, que Dios les bendiga y hasta la próxima. Dios sea con cada uno de ustedes, que la paz y el amor estén en sus corazones, el amor de Dios y la paz de Dios. Dios les bendiga.